Yo Shalom Akim, como siempre, dando toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushai, Bahasham Roja Kodash. Yahweh es el nombre del Padre y Yahushai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Quiero dar doble honor a los apóstoles y los ancianos y obispos de la gran piedra de molino, mis maestros que me enseñaron esta verdad, y Shalom, que significa paz, a la elección, empezando con el 144,000 y hasta hermanos sinceros y pocas hermanas. Shalom, Yahweh Bashem Yahushai Barakatham. En este video vamos a entrar en la guerra que está en tu mente. Y esto, ahorita el espíritu anda entrando en este tema, porque este sábado después del campo, tuve una conversación espiritual con el hermano Daudá y básicamente entramos en este tema, entramos en diferentes escrituras y nomás estamos meditando que muchas veces tú piensas que estos pensamientos que vienen de lo nada, del abismo, estos malos pensamientos, a veces piensas que eres tú, y hay todo tipo de ¿cómo lo explico? Para empezar, tú no eres lo que tú piensas, porque muchos de esos pensamientos son demonios que usan tu propia voz, right? So, demonios, empezando con Satanás, implantan pensamientos que no son tuyos, right? Que vienen de afuera, pero lo que lo hace difícil de discernir es usan tu voz, pero si estás en el espíritu, por eso es bien importante tener una fundación, orar todos los días, ayunar si es necesario, ungirte, todo esto se nos fue dado a nosotros como una defensa. Right? Te dice la escritura que fe es el escudo para poder resistir las maquinaciones de Satanás y sus demonios. So, todo regresa a fe. Y sin estas armas que Yahweh Bashem Yahushai nos ha dado, no hay defensa contra toda esta batalla espiritual. Por eso Yahweh Bashem Yahushai reveló sus nombres a nosotros, para que corramos a esos nombres y para que pidamos ayuda. Proverbios 18 y 10, torre fuerte es el nombre de Yahweh y Yahushai, y el justo va a correr a él y va a estar seguro. Por eso nunca se olviden que tenemos armas, tenemos armadura y una defensa contra las maquinaciones de Satanás. Right, pero regresando al tema de estos pensamientos malditos que muchas veces no son tuyos, vienen de Satanás. Una vez el apóstol Tahar compartió una situación cuando él estaba bien enfermo, que él pensaba que se iba a morir, así de grave estaba su enfermedad, y de repente empezó a tener estos pensamientos, cada vez que oraba el apóstol Tahar, se sentía que se ponía peor, se activaba más la enfermedad, cada vez que oraba, y luego de repente vinieron los pensamientos y le estaban diciendo al apóstol Tahar que right, empezaron a venir esos pensamientos que quizás Yahweh y Yahushai no sean los nombres, y luego otro pensamiento vino y ¿sabes qué? Hay que tratar a Jesús. Y luego otro pensamiento vino y ¿sabes qué? Eso se suena como una buena idea. Pero inmediatamente el apóstol Tahar reprendió esa mierda, y la conclusión fue que eso no fue el apóstol Tahar. La explicación de ese evento fue que había dos demonios que estaban teniendo una conversación en la mente del apóstol Tahar usando su voz.
Y cuando el apóstol Tahar compartió eso, dio mucho consuelo, porque a veces nos pasamos de lanza y nosotros mismos empezamos a condenar a nuestra propia alma porque estaban estos pensamientos en nuestra mente. Pero de nuevo, tú no eres tus pensamientos. Right? Lo que ocurre en tu mente, eso no te hace quién eres. Right? Demonios pueden usar tu voz y decir todo tipo de mierda en tu cabeza. Y también no ayuda que estamos en una carne pecaminosa. Nuestra propia carne está en contra de Yahweh Bashem Yahushai y de lo que es bueno. Yahweh Shai también nos dio esta gran advertencia. Que guardémonos la mente. O que nos guardemos de cosas de nuestra propia mente. Perdón, ojalá que tenga sentido en lo que ando sacando. Aquí tengo Marcos 7 y 20, palabras de Yahweh Shai. Dice, y él decía, lo que sale del corazón del hombre, la mente, eso es lo que lo contamina y deshonra. Porque pensamientos, si no le haces caso a esos pensamientos, entonces no son una amenaza para ti. Pero al momento que empieces a aplicar lo que está siendo repetido en tu mente, right? Si no es de Yahweh Bashem Yahushai y no lo reprendes, tú eventualmente lo vas a hablar y eso va, ¿qué es la palabra? Right, vas a ejecutar esos pensamientos. Hay un dicho en el mundo que primero lo piensas, luego lo hablas, luego lo haces y eso se hace tu destino. ¿Cómo lo digo? Cada hecho empieza con un pensamiento. De nuevo, por eso es bien importante orar. Todos los días, múltiples veces al día. Como dijo Pablo, orar para todo. No te preocupes, sino ora para todo. Puedes orar en todo lugar. No hay un límite en oración. Si puedes orar 1000 veces al día, hazlo. Alright, también tenemos salmos como el salmo que es 51 y 11, donde dice, no me quites tu Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo no hay ni una manera en cómo ser salvo. Si Yahweh Bashem Yahushai no pone su Espíritu en ti. Right, no puedes hacer lo correcto sin el Espíritu. Pero anyway, regresando a la escritura, dice que dijo Yahweh Shai, y él decía, lo que sale del corazón, la mente del hombre, eso es lo que lo contamina y deshonra. Porque de dentro, es decir, del corazón de los hombres, salen pensamientos y planes bajos y maliciosos, actos de inmoralidad sexual, robos, homicidios. Right? Antes de que uno sea un adulterio, un homosexual, empieza con la mente, un pensamiento. Tenemos que cada vez que haya un pensamiento vil o un pensamiento malvado, lo tenemos que reprender inmediatamente. No podemos dejar que esa semilla crezca. Y hay vatos que recientemente han caído porque no estaban peleando esos demonios en la mente. Dice robos, homicidios, adulterios, actos de codicia y avaricia, maldad, engaño, conducta
desenfrenada, envidia y celos, calumnias y blasfemias, arrogancia y autosuficiencia. Salakia. Arrogancia y autosuficiencia y necedad, mal juicio. Todas estas cosas malas, planes y deseos salen de dentro y contaminan y deshonran al hombre. Y aquí dice la palabra griega para corazón es cardia. Dice no solo emociones, sino el núcleo de la vida interior del hombre, su voluntad, intelecto y decisiones morales. Yahushua está diciendo el corazón es el sistema de raíces de tu árbol espiritual. Wow. El corazón es el sistema de raíces de tu árbol espiritual. Si la raíz está corrompida, el fruto, acciones, estará corrompido. Dice, comparar Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Right, porque como acaba de mencionar Yahushua, de ahí viene la maldad. El cuerpo solamente quiere ser satisfecho, y no le importa la ley del Señor. Por eso Pablo dijo que es una guerra, hay una guerra en mí. El cuerpo está en contra del espíritu, y las cosas que yo quiero hacer no las hago, y lo que no quiero como lo dijo Salakia, todo lo malo que él no quiere hacer lo hace, y todo lo bueno que él quiere hacer no lo hace. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la carne pecaminosa, nos pesa al espíritu. Cada vez que vas a hacer un video, de repente te cansas, te da sueño, right? Se te quita las ganas o el ánimo para hacer un video. Y muchas veces fallamos porque, tomamos esa actitud de, ¿sabes qué? Lo puedes hacer otro día. Y ya viene el otro día y ya no tienes esa misma inspiración o, ya no haces ese video. Y es mejor tener disciplina que estar motivados, porque si esperas para ser motivado, nunca vas a hacer un video. Es mejor tener una rutina, ¿ok? Y con leer y mirar videos, eso te da bastante temas para hacer tus lecciones. Y este tema de, de estos malos pensamientos, nadie está sobre esto. Cada hombre va a pasar estas cosas. Y de nuevo, si no estás peleando estos pensamientos o no puedes discernir qué es el espíritu y qué no hay escape y no la vas a alcanzar, man. Eventualmente Satanás te va a tragar, porque él es el que anda plantando estos pensamientos para tragarte. ¿O qué dijo Pedro? Que básicamente el trabajo de Satanás es tragar, destruir a los que están en la fe. Satanás es como un león rugiendo, buscando a quien puede devorar. Y tenemos el ejemplo de Job, que Satanás es el que anda ahí poniendo
a la prueba a los hombres del Señor. Y también lo que quiero mencionar es que, hermanos, si tienen la oportunidad de estar entre hermanos, háganlo. Porque yo sé que en nuestro día en día vamos a estar solos, pero es bueno aprovechar el tiempo que tenemos con la hermandad, porque cada hermano tiene una pieza de Yahushua, y por eso el campo es mucho más poderoso que una persona, un hermano que hace sus videos solo. Al fin del día, Yahushua está con la elección, pero entre más, Yahushua lo dijo, que entre 2 o 3, ahí estoy en el medio de ellos. Y la hermandad es una defensa contra Satanás también. Porque ¿quién más te va a entender? ¿Quién más va a compartir esa batalla, ese sufrimiento que tú pasas diario? Sino los hermanos, right? Tu esposa, tus hijos, tus fucking coworkers, tus trabajadores, compañeros. Esos vatos no te pueden ofrecer absolutamente nada de valor cuando viene a esta guerra espiritual. Y como dijo el libro de Sirades, capítulo 6. All right? El que tema al Señor te va a guiar a un amigo que sea como tú. All right? Y ese amigo va a ser la medicina de la vida. ¿Por qué? Porque solamente va a hablar las cosas de Yahushua, y si un verdadero hermano te va a dar consejo, y si estás mal, te va a corregir. Por eso está escrito que es mejor corregir a un hermano que decirle que lo amas. Algo así, que no lo sé palabra por palabra, pero así va el proverbio. So, tengan mucho cuidado con estos pensamientos. No, what's the word? Underestimate. No subestimar a Satanás y estos pensamientos, man. Y de nuevo va a usar tu voz, y eso lo va a ser un poco más difícil de discernir, especialmente cuando estás pasando algo, porque cuando todo está bien, tú puedes discernir claramente si es Satanás o son demonios. Pero lo que hace Satanás es, él te ataca cuando estás en lo más bajo de tu vida, y ahí es donde se ponen las cosas bien difícil. Cuando estás siendo atacado por cada ángulo. Oh shit, sí. Eclesiásticos 6:23. Escucha, hijo mío, recibe mi consejo y no rechaces mi consejo. No todo pensamiento es tuyo. No cada pensamiento es de Yahushua, no cada pensamiento es tuyo. No todo sentimiento justo es verdaderamente justo.
La batalla es espiritual, mental y emocional. Pero si te aquietas y escuchas con atención, oirás la suave voz del Espíritu, y ahí es donde reside la verdad, right? Porque hay muchas voces en tu mente, pero solamente una voz que es la verdad, que es el Espíritu de Yahweh Bashem Yahushai. Y a veces vas a tener bronca con un hermano, no porque a veces cosas pasan y hay un mal entendimiento y estás en contra con un hermano por un momento. Y ahí es donde va a venir Satanás y implantar cosas como, ¿sabes qué? Este hermano se pasó, no tuvo que hablarte así, de esta manera. Y a veces pelean hermanos y luego Satanás te anda te anda implantando pensamientos con tu voz que maldigas al hermano. Y ahí es donde tienes que inmediatamente frenar y reprender esa mierda inmediatamente, porque si no lo haces, right, vas a ejecutar esa pendejada pensamiento. Y hay vatos que han hecho esto, right? Son rápidos para nomás ejecutar lo que está en su mente. Y hay vatos que han puesto maldiciones sobre hermanos sin pensar. Ok, todo esto lo hablo porque se ha visto. Lo hemos pasado. Right? De nuevo, ni un hermano está sobre la guerra de la mente. De nuevo dice, escucha, hijo mío, recibe mi consejo y no rechaces mi consejo. No todo pensamiento es tuyo, no todo sentimiento justo es verdaderamente justo. No batalla, right, porque tú puedes hacer demasiado sobre justo. Y eso no es correcto tampoco. Dice, la batalla es espiritual, mental y emocional. Pero si te aquietas y escuchas con atención, oirás la suave voz del Espíritu. Y ahí es donde reside la verdad. Alright, algo de tener en mente. Hay que tener cuidado con esos pensamientos. Por eso tenemos que estar conectados a las aguas, que es que la verdad, para tener un filtro contra esta maldad que está en nuestra mente, sea por Satanás, sea por nuestro propio cuerpo pecaminoso. Con cuidado. Y Shalom.